las 9 de la mañana, 9 de la mañana, 25 minutos, 9 de la mañana, 25 minutos. Radio Atalaya es su programa de opinión política, punto de vista. Vamos a dialogar, vamos a entrevistar a continuación al doctor Esteban Ron Castro, destacado constitucionalista y analista electoral también. Permanentemente es consultado por los medios de comunicación sobre estas temáticas. Doctor, buenos días. Esperando esté muy bien de salud. Lo saluda el periodista Alcides Montilla y mi compañero también Julio Ayala. Doctor, usted que regularmente es consultado sobre temas electorales y otros temas más, pero específicamente sobre esto que le voy a preguntar, ¿verdad? Están sucediendo algunos hechos últimamente que tienen que ver con la campaña, ¿verdad? La campaña electoral, ¿verdad? El más reciente, esta madrugada, o ayer en la madrugada, que se denuncia que ha sido atacado el carro del candidato presidencial Jimmy Jairala, donde iba el hijo, etcétera. Luego, el tema de la calificación o no de Jan Topic, candidato presidencial también. Y finalmente, que hay otro candidato por ahí que ha aparecido, que ha estado vinculado con algunos capos de la mafia criolla, ¿verdad? Y que está de candidato y no se sabe pues si vaya a ser calificado o no calificado, ¿verdad? Doctor, ¿cómo analiza usted estos temas? Bueno, muy buenos días, Alcides, Julio, siempre es un gusto estar con ustedes, gracias por la Igualmente. consideración y excelente inicio de semana. A ver, Gracias. estamos en un proceso electoral, eso ya lo conocemos, estamos en una fase que es la materialización de las candidaturas, es decir, la fase impugnatoria de las candidaturas a escala nacional, a escala provincial también en el caso de los asambleístas provinciales y del Parlamento andino. ¿Qué es lo que sucede alrededor de esto? Vamos a ir derivando algunas cosas. Propio del proceso electoral, obviamente, son las fases impugnatorias, ¿no? Recordemos que en sede administrativa hay dos posibilidades, las objeciones y la impugnación al Consejo Nacional Electoral y el recurso subjetivo contencioso electoral presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué es lo que sucede con la candidatura de Carlos Rabascal y Jan Topic? La de Carlos Rabascal está en un proceso impugnatorio en el Consejo Nacional Electoral que debería resolverse entre hoy y mañana. Mientras que la de Jan Topic está en un recurso subjetivo contencioso electoral en el Tribunal Contencioso Electoral, igual frente a un recurso planteado por Partido Sociedad Patriótica y también Pachacutic, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con Jan Topic? Jan Topic fue objetado en el Consejo Nacional Electoral sobre la base de un argumento central que es que tiene contratos con el Estado en su calidad de apoderado por el tema de los radares y otros contratos por el Estado. Esto por parte del Partido Sociedad Patriótica, Pachacutic no cabe ni mencionarlo porque es un relato histórico de ciertas especulaciones que no llegaba a ser un derecho de objeción. El Consejo Nacional Electoral dio el archivo de esta impugnación sobre la base de que no existe una evidencia en la cual se puede establecer que Jan Topic tiene contratos con el Estado, eso se archivó, pero nuevamente se activa el recurso subjetivo contencioso electoral. Este recurso subjetivo contencioso electoral tiene una particularidad, Alcides. Ya no es Jan Topic o Transforma versus PSP, sino es Consejo Nacional Electoral versus PSP, porque el PSP lo que ha hecho es atacar una resolución del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que va de lo que se ha visto en el Tribunal Contencioso Electoral? Hay mucho desdén respecto del juez que conoce la causa. Esto es por las singularidades que ha tenido pues, este juez previamente y posibles vinculaciones políticas, pero en la primera actuación jurisdiccional ha solicitado a varias instituciones estatales, creo que curándose en sano, para que objetivamente pueda señalar si Jan Topic tiene o no tiene contratos con el Estado, esto es en obra pública, o en su defecto es apoderado en este tipo de contratos. Esto se irá dilucidando en los próximos días. Aquí las particularidades que fueron señaladas por Jan Topic en la rueda de prensa que dio el fin de semana es que justamente tanto el recurso del PSP como el de Pachacutic son una copia, ¿no? Inclusive con los mismos errores ortográficos y misma técnica al momento de hacer la puntualización de ortográfica. Entonces, lamentablemente, se puede ver que aquí pues hay otro tipo de intenciones, te digo directamente, porque que dos organizaciones políticas presenten el mismo recurso subjetivo contencioso electoral es el que es o es, significa que alguien está detrás de esto, ¿no? O entre ellas conversan y demás, pero bueno, ese es el nivel político que lamentablemente nosotros tenemos en el país. Eso por respecto a John Topic. Respecto a lo de Jimmy Jairala, pues lamentable situación. Justo escuchaba a Jimmy
en declaraciones en un medio de comunicación digital esta mañana mientras me dirigía a la universidad. ¿Qué es lo que dice Jimmy Jairala? Que lamentablemente, pues todavía no se logra distinguir si es un atentado con finalidad política o es delincuencia común. Sí. Él tiene cierto nivel de miedo, principalmente porque en ese carro iba su hijo. Y bueno, además de otros acompañantes. ¿Qué es lo que sucede? Que todavía hay ciertas cosas que se tienen que analizar para ver si fue delincuencia común o en su defecto algún, algún, algún otro acto criminal con otras finalidades. De lo que dice Jimmy Jairala en la entrevista al CIDES que te mencionaba hace pocos minutos, es que ellos no fueron, o mejor dicho, no se sustrajo absolutamente nada. Entonces puede ser que ya el criterio de la delincuencia común vaya mermando. Creo que esos son los temas y de ahí el tema que les escuchaba previamente a Julio con el asambleísta, que terminado candidato a la presidencia de la República aparece como testaferro o no sé, o sea, posible testaferro en un caso de delincuencia organizada. Bueno, eso es la sintomatología básica que tenemos ahora en el Ecuador, que el narcotráfico y todo lo que es paralegal viene permeando no solo las estructuras de la administración pública, sino también a las organizaciones políticas y en este caso al proceso electoral. Lamentablemente no se puede hacer nada. Creo que el asambleísta Velasco dijo exactamente lo mismo porque existe el principio de presunción de inocencia. Mientras no tengamos sentencia condenatoria ejecutoriada, no podemos hacer absolutamente nada respecto a estas candidaturas, salvo, eso sí, castigarlas con un voto. Creo que esa es la situación planteada, querido Alcides. Sí, y en el tema de la violencia electoral o política, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hacer? Porque diría alguien, bueno, es responsabilidad del gobierno, del Ministerio del Interior, pero otros han de decir también es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Hace poco, casualmente, yo estaba leyendo que el Consejo Nacional Electoral había recomendado a los candidatos que utilicen blindados nivel 5 que es de máxima seguridad, la más alta para sus movilizaciones. Eso va a pasar en la campaña electoral. A eso nos vamos a tener de aquí en adelante, doctor Ron. A ver, ¿qué es lo que sucede con el tema de en este caso, la seguridad preventiva a los candidatos, ¿no? La seguridad preventiva se da una vez que son candidatos per se. En este momento tenemos a 14 de los 16 candidatos calificados y en este caso ya pues el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y los otros organismos están, me imagino que haciendo ya las hojas de seguridad, porque recordemos que para cada uno de los candidatos el tema de seguridad es diferente sobre la base de los factores de riesgo. Yo no conocía de este tema, perdón, no soy experto en materia de seguridad, pero esto se puso a conocimiento a raíz de lo que sucedió con Fernando Villavicencio, ¿no? Los niveles de seguridad que había sobre la base de la gestión, en este caso, o apreciaciones de los riesgos que se tenía. Entiendo que igual el Ministerio del Interior debería realizar estos estudios para que los candidatos que tengan un mayor nivel de riesgo tengan una mayor seguridad. Sin embargo, es un tema de estricta competencia del Ministerio del Interior. ¿Sí? Algo de coordinación tiene que entrar el Consejo Nacional Electoral, pero aspirar que los candidatos por cuenta propia tengan un tema de blindaje nivel 5 en sus automóviles y como un exhorto es inaudito, porque en primer lugar se requiere de los permisos estatales para tener este tipo de blindaje y en segundo lugar se requieren los recursos económicos. ¿Sí? Eh, entonces veo bastante dificultad en ese sentido. Ahora, como te decía, que se tienen los 14 binomios ya calificados, dos en proceso de calificación, Topic y Carlos Rabascal. Yo creo que ya es necesario el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior hagan pues esta reunión colaborativa respecto de la provisión de seguridad de manera preventiva, porque ya lo de Jimmy Jairala es una de las primeras alertas que se puede ver, ¿no? Y dentro del diálogo digital se manejaron otro tipo de teorías conspirativas, como el autoatentado. Muy complicado que una persona juegue con ese tipo de circunstancias, ¿no? No creo que la política haya llegado a ese nivel de chantaje emocional social como para jugar con eso y más bien solidaridad con Jimmy Gerald. 9 de la mañana, 35 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al doctor Esteban Ron Castro. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias.
Doctor Ron, qué gusto de saludarlo. Dígame una cosa, porque un poco el tema de... Primero le aclaro que no era un candidato a la presidencia el que estaba como testaferro del Ah, señor gracias. Leandro Norero, sí, era un candidato a la Asamblea Nacional, o sea, asambleísta nacional. En segundo lugar, lo que llama la atención, y esto que quisiera que usted con su sapiencia lo comente, que cuando se sale esto a la luz, el candidato a la presidencia dice, ¿cómo puede ser posible que hayan puesto a un involucrado en el caso Metástasis en la lista y yo no lo sepa? Bueno, pues el director del partido, el señor Moreno, hermano de don Lenin Moreno, dijo exactamente lo mismo, que tampoco sabía cómo estaba ese señor en la lista. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es que se arman las listas? El candidato a la presidencia no lo sabe, el director del partido no lo sabe. ¿Quién sabe? ¿Cómo llega una persona de estas a ser candidato? Pone dinero, compra el puesto, lo escogen al azar, le dicen ven tú, ven tú. Esta es una situación que realmente llama la atención, doctor Ron. ¿Hay alguna posibilidad de que ante estas circunstancias se tomen medidas? Porque no puede ser posible de que ni el candidato a la presidencia ni el director del partido sepan cómo aparece este señor en la lista. Bueno, a ver, Julio, es excelente y qué bueno la aclaratoria del tema de que no es un candidato a la presidencia de la República. A ver, lo que ha hecho el señor Moreno y el candidato de dicha organización política es realmente solo una estrategia comunicacional para decir yo desconozco. Como la presidencia de una organización política desconoce a sus propios candidatos. Sí, muy complicado. Las elecciones internas son un régimen obligatorio para todas las organizaciones políticas en la cual la dirigencia de las organizaciones políticas tiene que estar presente para dar la validación respectiva. Así que el tema de que ha dicho el hermano del presidente Moreno que desconoce, lamentablemente no es así. ¿Sí? Él debe asumir su responsabilidad y en este caso, lamentablemente, no es una inhabilidad para que deje de ser candidato, pero sí requiere por lo menos de una reprimenda social y política al interior. El candidato a la presidencia tampoco se puede hacer el loco, perdón, el coloquialismo, Julio, respecto del conocimiento de los demás candidatos. De hecho, dentro del escrutinio político fase 1, que es el tema de las elecciones internas, deben conocerse cuáles son los candidatos, de seguro, y esperemos que así sean que en este caso los tres candidatos, los tres binomios presidenciales con mayores posibilidades, tienen que hacer un mayor reconocimiento de las personas que están alrededor de su candidatura. Pero el problema nace justamente de la debilidad estructural de las organizaciones políticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las organizaciones políticas lamentablemente no se toman en serio estos ejercicios de democracia interna, pero tampoco se toman en serio las candidaturas y es porque tenemos esa norma válvula que permite que tengamos a candidatos invitados y que haya esta especie de sorteo, por no decir otra cosa, de candidaturas y veamos de sus camisetazos, el transfugismo y demás, ¿no? Entonces, al no tener control de las propias organizaciones políticas, es muy complicado. Y esperemos que el castigo, en este caso de la organización política en mención, sea en urnas, no llegue a los umbrales electorales y prácticamente se vaya autodepurando en el sistema de eliminación de organizaciones políticas, estimado Julio. Doctor Ron, el tema del señor Topic está en la palestra y es importante porque dicen que tiene una buena aceptación electoral. Es importante porque él dice no tener contratos con el Estado, pero la propia alcaldesa de Manta salió y exhibió un documento en sus manos, pues yo lógicamente no lo he visto, diciendo que él sí tiene contratos con el municipio de Manta. Ante una circunstancia de esta, ¿qué es lo que se debe hacer? A ver, ¿qué es lo que establece en este caso el Código de la Democracia dentro del régimen de requisitos de inhabilidades? Es no tener contratos con el Estado como accionista o apoderado, pero contratos de obra. ¿Sí? Esa es la primera discusión que se tiene que llevar a cabo. El candidato a presidente, Jan Topic, ha señalado esto en el diálogo digital, estimado Julio, a través de redes sociales, en sus comunicados, que él no tiene contratos con el Estado y ha presentado un certificado del CERCOP. ¿Sí? Que es el servicio de contratación pública, el que tiene la centralización de toda la información respecto de la contratación pública ecuatoriana, ¿cierto? Entonces ha presentado un certificado personal
de que John Topic no tiene contratos con el Estado. Después de esto, y la principal parte del recurso subjetivo contencioso electoral y objeción, es que él actuó en calidad de apoderado de un consorcio, es decir, un grupo empresarial que tenía el tema de los radares en Manta. Muy bien. ¿Qué es lo que me dice la inhabilidad? Que es en calidad de apoderado, es decir, se podría presumir una posible inhabilidad de Jan Topic. Pero entiendo, y eso también te digo, Julio, sin la certeza documental, porque no se tiene acceso a este tipo de documentación, no es documentación pública, sin la certeza documental, entiendo que en la parte de la objeción que se manejó en el Consejo Nacional Electoral, Jan Topic responde a PSP y Pachacute y dice, yo no soy contratista con el Estado. En primer lugar, toda la objeción que ustedes presentaron no tiene un fundamento en documentos certificados, es decir, son copias simples. Sin embargo, voy a presentar los descargos. El primer descargo fue el certificado del CERCOP y el segundo descargo entiendo que en este tema de los radares de Manta, en este consorcio, él era apoderado, pero deja de ser apoderado en agosto, es decir, previo a la inscripción de la candidatura. Esa es la única certeza que yo te puedo dar, estimado Julio. Y de ahí que salga la alcaldesa de Manta a señalar que efectivamente tiene algún tipo de contrato con el Estado, tiene que ser un documento certificado, ¿sí? Un documento certificado y que efectivamente él estaría en calidad de accionista de alguna persona jurídica que tiene contrato con el municipio de Manta o un apoderado. Entiendo que nuevamente, el tema de apoderado ya fue cambiado, ¿no? Es un acto administrativo que genera el consorcio y cambia del apoderado Esteban Roncastro a Julio Ayala y eso se puede hacer en una junta y obviamente inscribir y hacer la materialización del acto. Pero de ahí desconozco mayores detalles. Lo que sí he visto, estimado Julio, es que dentro del recurso en el Tribunal Contencioso Electoral, el juez Torres ha pedido como prueba oficiosa, es decir, ha solicitado documentación a varias instancias de la administración pública, superintendencia de compañías de bancos, al propio CERCOP y demás, justamente para hacer la configuración si es que Jan Topic tiene o no tiene contratos con el Estado. Porque lamentablemente el tema empresarial en el Ecuador puede generarse o puede generar dispersión en cuanto a la información. Veamos qué pasa de eso, pero como te digo, entiendo que al menos de la primera fase en el Consejo Nacional Electoral, él no tenía contratos con el Estado, principalmente con este tema del apoderado. ¿Qué es lo que pasa o qué sucede alrededor de esto, Julio? Que hay intencionalidad política, ¿sí? Intencionalidad política sobre la base de la interrogante. ¿Y cuál es la interrogante en este caso? Las posibilidades electorales de Jan Topic. ¿Sí? La única encuesta, y ahí sí te lo digo, la única encuesta que nosotros podemos manejar ustedes dentro de la opinión pública, nosotros como analistas, formal fue la que tuvo al inicio de la inscripción de candidaturas, esta que la realizó Comunicaliza, donde se midió la intención de voto, ¿sí? En el cual obviamente Daniel Noboa punteaba en este caso la aceptación con más del 40%, Luisa González superando el 30% y Jan Topic tenía una aceptación superior al 10%, ¿sí? Inclusive cuando estaba migrando de Avanza a Transforma, de Avanza a Suma. Entonces, en este momento, yo creo que puede haber una especulación política atrás de la inscripción de su candidatura, porque no tenemos encuesta y porque obviamente la crisis energética le está costando políticamente al presidente y podría hablarse de una subida de Jan Topic. No lo sé, es una mera especulación, estimado Julio, porque no te hablo con datos, ¿no? Es solo una interpretación lógica de lo que podría darse y el por qué hay tanta renuencia a la candidatura de Topic. Y la otra cosa que te pone a pensar es cómo así el Partido Sociedad Patriótica, que no tiene posibilidades bajo ninguna circunstancia de llegar a terciar una segunda vuelta y menos aún una presidencial. ¿Se podría dar el caso, doctor Ron, de que él haya dejado de ser apoderado de la empresa de los radares en Manta y no se haya comunicado al municipio de Manta para que la alcaldesa salga y diga si tiene contrato? Podría darse, podría darse. Recordemos que la contratación, Julio, no es a la persona, sino es al consorcio, ¿sí? Es al consorcio, en este caso una persona jurídica. La persona jurídica tiene varias representaciones, ¿sí? Los consorcios tienen un core empresarial mucho más complejo. Ellos tienen apoderados, subapoderados, porque son varias empresas alrededor de un mismo negocio. Ahora bien, las empresas tienen, y en este caso el consorcio, tienen una personalidad jurídica, una personería jurídica, como se dice, y por lo tanto una representación. Puede haberse dado este caso que Jan Topic, y entiendo que firma el contrato como apoderado del consorcio, pero luego se cambia dicha figura legal.
Puede haberse dado este caso, pero no creo que la alcaldesa, o no sé por qué, mejor dicho, la alcaldesa toma ese riesgo cuando ella no es parte de dicho problema jurídico. Esto tiene que ventilarse estrictamente en el Tribunal Contencioso Electoral entre las partes procesales, CNE y Partido Sociedad Patriótica, pero dejar de lado la especulación política, como te decía, como si la alcaldesa, ok, la alcaldesa ha sido requerida por parte del juez Ángel Torres para dar cierta información, responde y punto, se acabó. Entonces ahí cuando se empieza a exacerbar ese ámbito político podemos ver otro tipo de intencionalidades. ¿En qué terminará la novela de la vicepresidenta de la República? ¿Terminarán obligatoriamente encargándole la presidencia o hay alguna argucia que pueda sortear el gobierno para no encargarle la presidencia? La sucesión vicepresidencial constitucional es una figura automática, Julio. Entonces no hay otra opción que encargar a ella encargar al vicepresidente o vicepresidenta, ¿sí? Hablemos en términos institucionales, a la vicepresidencia en el caso de una ausencia temporal por campaña electoral. El artículo 93 del Código de la Democracia es clarísimo, ¿sí? Además, se han ido descartando todas estas argucias, como tú señalas, para que no se dé esta figura. Por ejemplo, el tema de que el presidente Noboa podría hacer campaña solo en horarios fuera de la oficina ha sido descartado porque, por ejemplo, hay una sentencia del Consejo del Tribunal Contencioso Electoral en el caso de Pavel Muñoz que utilizó la misma argumentación, es decir, los horarios de oficina, pero ya el tribunal especializó y dijo, especificó y dijo, no, no es un tema de horarios de oficina, es un tema de poder de convocatoria. Entonces eso queda descartado. La otra es que no haga campaña electoral. No sé qué vaya a pasar si es que no hace campaña electoral. Ya hemos visto previamente en el país candidatos que han renunciado, por ejemplo, al fondo partidario permanente, perdón, al fondo de promoción electoral, el fondo de campaña, para hacer una campaña silenciosa y demás, pero porque obviamente no les convenía la posible imputación después de cerrada la elección. Am, en este caso, Julio, solo, y como te decía, la sucesión es obligatoria por ley, ¿sí? Y entiendo que la figura es a la persona, perdón, el conflicto es a la persona Verónica Abad, quien tampoco abona en el debate político, ¿no? Porque si tendría otro tipo de actitud, Verónica Abad, no estaría tan exacerbado el tema. Pero forzar a una posible destitución no constitucional de Verónica Abad lo veo bien complicado porque a diferencia de otros procesos electorales o a lo que ha pasado en la historia, como han tratado de invocar algunos actores políticos, el día de hoy nosotros sí estamos ante un Estado que hace fact-checking, ¿sí? Es decir, un Estado situacional, no me refiero a un Estado, una figura, ¿no? Un estado situacional donde los actores públicos, políticos, analistas del foro jurídico, ustedes como periodistas, se hace fact-checking y no te digo de datos, sino de la aplicación normativa. Es decir, ¿conviene o no conviene? Entonces, creo que va a ser muy criticado si es que se extrapolaría una figura constitucional o legal para no posicionar a Verónica Abad. ¿En qué termine? No lo sé. No te puedo dar certezas, solo te puedo decir, Julio, que en este momento hay dos posibilidades abiertas. La primera de ellas es el juzgamiento por infracción electoral por campaña anticipada de Verónica Abad en el Tribunal Contencioso Electoral, que podría suspenderle sus derechos de participación política y por lo tanto no podría ejercer el cargo público. Esta audiencia fue suspendida la semana anterior por una minucia que realmente nos deja mucho que desear, en este caso, de la parte procesal denunciante. No se cumplieron los trámites para que se cite a Verónica Abad. Recordemos que al ser infracción no es notificación, sino citación. No se presentó a la audiencia y así lo dijo solo. La otra es violencia política de género presentado por Diana Jacome, asesora, consejera presidencial. No sé si lo sigue haciendo porque entiendo que ya inscribió su candidatura también. Ella presentó una denuncia en contra de Verónica Abad por violencia política de género. La consecuencia de la violencia política de género también es la suspensión de los derechos de participación política. Esas serían las opciones por las cuales ella no podría ejercer cargo público. Y la otra es este sumario administrativo que se lo está prosiguiendo en el propio Ministerio del Trabajo por incumplimiento de funciones de Verónica Abad cuando se dio el traslado de Israel a Turquía y entiendo que hay una audiencia, perdón, una ausencia de 3 días en el cargo. Esto según la ley orgánica del servicio público, pero ahí el ministerio y la ministra cometen un error. A Verónica Abad no le rige, pues, la ley del servicio público. Elige la ley del servicio en el exterior, donde la ausencia no son 3 días, son 8 días.
¿sí? Entonces, en estas figuras extrapoladas, están cometiendo errores para solventar un tema que realmente es de carácter personal y que no debería estar involucrada la administración pública, ¿sí? El problema es Daniel Noboa versus Verónica Abad y Verónica Abad versus Daniel Noboa como personas, ni siquiera como gestores gubernamentales. Y ahí nos están involucrando a todos los electores que lamentablemente está deviniendo que se movilice la administración pública y se creen más incertezas que otra cosa. Doctor Ron, diga una cosa muy breve, por favor. Si el presidente decide no hacer campaña, ¿puede quedarse en el cargo? No hay una disposición legal, Julio, ¿sí? Que establezca esta diferencia. Sí, el Código de la Democracia no te hace esta previsión de no hacer campaña y por lo tanto me quedo en el cargo. Lo único que tenemos del artículo 93 del Código de la Democracia, ¿sí? Que dice que los candidatos que vayan a una reelección tienen que pedir licencia sin remuneración desde el primer día de campaña y los que no van para una reelección deben renunciar a su cargo antes de la inscripción de candidatura, que eso también hay que ponerle ojo porque hay personas que no han renunciado a sus cargos y ya los vemos como candidatos en procesos de no reelección. Pero no hay una previsión en este caso de no hacer campaña. Le veo muy difícil porque la propia agenda del día a día del presidente Noboa y como el jefe de Estado hace que se tenga que pronunciar sobre asuntos públicos. Y esos pronunciamientos sobre asuntos públicos, si bien son parte de la agenda gubernamental, podría inmiscuirse dentro de esta figura de la pre-campaña y van a llover las denuncias por infracción electoral, etcétera, ¿no? Entonces le veo bien complicado que el propio presidente no haga campaña, pero como te digo, Julio, Alcides, es un tema de un problema personal extrapolado a la administración. Alcides, continúa con el diálogo, por favor. Sí, doctor. Hablemos del tema del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Porque según habíamos conocido el 20 de noviembre de este año, pues ya termina el periodo por el cual fueron elegidos, 6 años, ¿verdad? El Consejo de Participación Ciudadana había anunciado primeramente que iba a hacer la renovación total, después hizo una serie de consultas y ya dijeron que ya no, y el 20 de este mes dijeron, bueno, vamos a renovar solamente una parte y vamos a dejar otra. Aparte de eso, vienen los suplentes a decir que todos los principales tienen que ser reemplazados por ellos y la cosa está en la situación en la que el Consejo de Participación Ciudadana finalmente, como digo, tomó la decisión de renovar solamente de forma parcial, ¿verdad? Al Consejo Nacional Electoral. Entonces la pregunta es, de repente hay alguien con estos huecos o estas partes oscuras de estos procedimientos, de repente viene y apela, no ahora, sino cuando ya se hayan producido las elecciones y se hayan dictado los resultados por estos motivos. ¿Qué opina usted, doctor? A ver, el tema de la renovación del Consejo Nacional Electoral siempre ha sido un mito, ¿no? Sobre la base de esta especulación de que se vuelve máxima autoridad en proceso electoral y etcétera, que los propios consejeros han tratado de infundir, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es que según la propia absolución de consulta de la Procuraduría General del Estado, ha señalado que se puede realizar el concurso mientras está en proceso electoral. Esta realización del concurso tampoco impide que se haga una renovación total del Consejo Nacional Electoral, pero sí tienen que ser dos procesos, ¿sí? Porque constitucionalmente se establecen dos renovaciones parciales. No es que se puede unificar, porque ahí obviamente vienen otras vicisitudes. Lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana no se pone de acuerdo en cuál es la modalidad. Y la deuda ya de 3 años, y ya estamos hablando de 3 años, ¿sí? De la renovación parcial, es solamente imputable al Consejo de Participación Ciudadana. Tal vez no al pleno presidido por Fantoni, pero tal vez algo con más de responsabilidad a ese pleno del doctor Ulloa. Pero es el tema de la formación de la voluntad al interior del Consejo de Participación Ciudadana que no permite que esto siga. Más una corresponsabilidad de los actores que están alrededor de este concurso. Y te digo fehacientemente que los únicos que han realizado las trabas jurisdiccionales con el planteamiento de acciones de protección exacerbadas han sido los propios participantes, ¿sí?
cuando en lugar de activar los mecanismos internos de revisión de sus carpetas, se van a las acciones jurisdiccionales, en este caso la acción de protección. Finalmente hay algo de certeza, hay algo de certeza. Y sucede que este fin de semana, y sobre la base de las resoluciones tomadas por el Pleno del CPCCS la semana anterior, los postulantes que estuvieron en la fase inicial de este concurso abierto para la renovación de 2 consejeros, tienen que devolver los expedientes si así quisieran, los que retiraron sus expedientes. Y quienes dejaron sus expedientes se va a reactivar. Entiendo que esa resolución tiene que cumplirse hasta el día de hoy 21, mañana 22 máximo, y empezará al principio el concurso con la reevaluación de los méritos, lo cual es sumamente importante, Julio, y te digo por qué. Porque lamentablemente en el anterior concurso la evaluación meritocrática tuvo errores de fondo, ¿sí? Y errores que además fueron de conocimiento público, personas que no tenían las credenciales académicas necesarias para el concurso tenían máximos puntajes. ¿A qué me refiero? Y te hablo desde la academia, personas que no tenían títulos de posgrados de materias afines al tema de lo electoral y que ni siquiera tenían un título de pregrado, estaban punteando el concurso. No se puede equiparar bajo ninguna circunstancia artículos de opinión en prensa, ¿sí? Versus artículos académicos, ¿sí? No te digo que lo uno sea más difícil que lo otro, pero la evaluación es diferente. Un artículo académico es de investigación científica de carácter jurídico. Un artículo de opinión es otro tipo de manifestación, también académica en muchos de los casos, pero no se puede equiparar. Y finalmente la calidad de estas publicaciones. Una cosa es un libro, un capítulo de libro, y otra cosa es un artículo. Las cosas son diferentes. Y ahí se hizo una mixtura y obviamente hay candidatos bien calificados y que merecerían estar en los cargos de consejeros, pero había otros que justamente fueron los que trabaron el proceso que no tenían nada que hacer aquí. Correcto, doctor Ron, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y pues los comprometemos para seguir dialogando aquí en Radio Atalaya en los próximos programas. Que le vaya muy bien. Muy bien, muchas gracias. Saludos, Alcides y Julio. Un gusto verlos a los tiempos. Correcto, ha sido el doctor Esteban Ron Castro, constitucionalista y analista electoral, que ha estado con nosotros aquí en Punto de Vista de Radio Atalaya, cuando son exactamente las 9 de la mañana, 57 minutos. Vamos a regresar después de este breve corte comercial, estimados amigos.